buenos días. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de los webinars de WRI México. Mi nombre es Valeria Hurtado. Soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El rápido crecimiento de las empresas privadas de redes de transporte que ofrecen diferentes servicios de movilidad como taxis por aplicación, bicicletas y monopatines sin anclaje, autos compartidos y autobuses sobre demanda, tienen actualmente oportunidades y desafíos en cuanto a seguridad, accesibilidad, inclusión y sustentabilidad. Por ejemplo, los taxis por aplicación pueden reducir el número de vehículos circulando con una sola persona y mejorar el acceso al transporte, pero también pueden reducir el uso del transporte público masivo o aumentar la congestión vehicular y por ende la contaminación en las ciudades. Particularmente en los servicios de micromovilidad, sistemas de bicicletas y monopatines sin anclaje, el crecimiento del sector privado, los avances en la tecnología y la composición de la industria están ocurriendo y cambiando de manera muy rápida. El rubro de las bicicletas compartidas ha crecido exponencialmente en las ciudades en todo el mundo. En 2015 existían 1.2 millones de bicicletas compartidas y para 2017 había más de 17 millones. Estas cifras siguen subiendo. En este webinar analizaremos cómo las ciudades están implementando acciones que les permitan aprovechar de mejor manera estas nuevas plataformas para lograr una movilidad más sustentable y garantizar tanto la accesibilidad como la seguridad para los usuarios, bajo la visión de políticas públicas que permitan crear condiciones de igualdad para toda la ciudadanía. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Qué es la micromovilidad? ¿Cómo funciona? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué retos y oportunidades se están presentando? ¿Cuáles son los actores del sector y qué papel juegan? ¿Qué acciones se han tomado y qué experiencias se presentan? ¿Cómo puede la micromovilidad transformar el transporte? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través de la caja que dice preguntas y respuestas. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que nuestro ponente invitado dé respuesta. Queremos conocerlos y si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI_ciudades y con el hashtag webinarsWRI. Teníamos programado la participación de Iván de la Lanza y de Carlos Pardo. Sin embargo, Carlos Pardo por un asunto de último momento no nos pudo acompañar, entonces hoy vamos a tener únicamente como ponente a Iván. De todas maneras, pues él conoce ampliamente el tema, entonces él va a abarcar todo lo que teníamos programado. Iván es licenciado en Administración por la Universidad del Valle de México, fue director de la Dirección de Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México durante los últimos 7 años desde la Secretaría del Medio Ambiente. Estuvo a cargo de programas como Ecobici y de la construcción de más de 40 kilómetros de ciclovía y 2 biciestacionamientos masivos en la ciudad. Actualmente es gerente de movilidad activa en el programa de ciudades y México. Misiones y seguridad vial, así como de asesorar a ciudades de Latinoamérica, el Caribe, África e India en términos de planeación, diseño e implementación de planes de movilidad activa, sistemas de bicicletas compartidas y diseño de infraestructura y equipamiento ciclista. Sin más, le doy la palabra a Iván para que comencemos esta presentación y al finalizar la sesión vamos a tener este espacio de sus preguntas. Pueden ir haciéndolas a través de la caja que les expliqué, que es la caja de preguntas y respuestas. Gracias, Valeria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren. Perfecto, Iván. Gracias, Valeria. Muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, y lamentablemente, don Carlos Pardo no va a poder estar de último momento. Tuvo un compromiso que por la diferencia de horario con Washington se duplicó. Entonces, bueno, pues sin más, lo que les propongo es que podamos hacer un repaso rápido de lo que, digamos, en las investigaciones en WRI hemos estado poniendo sobre el tema. Me voy a enfocar más al tema de scooters, dado que ya hicimos un primer webinar de micromovilidad enfocado más a los sistemas de bicicleta compartida sin anclaje. Y la idea de esto es que pongamos temas, digamos, presentemos estas tendencias y los pongamos a discusión, ¿no? Como el nombre lo dice, el webinar es micromovilidad segura,
accesible y asequible en las ciudades. Déjenme presentarles y hablarles un poco de los objetivos de WRI a través de estas investigaciones. Finalmente es tratar de canalizar las disrupciones impulsadas por la tecnología en el sector de movilidad para crear ciudades que sean más sostenibles, más habitables y más justas. Cómo aprovechar esta tecnología para proveer una mejor movilidad para todos y presentar un análisis de tendencias. La primera reflexión que me gustaría hacerles y que me gustaría que comentáramos es realmente cómo podemos canalizar estas disrupciones e innovaciones en transporte para mejorar la tecnología en el sector de movilidad, pero sobre todo para crear ciudades que sean más sostenibles, habitables y justas, ¿no? Realmente, y me regreso, perdón, a esta imagen, pusimos esta imagen porque la visión de las ciudades que estábamos pensando en construir, pues desde los 1900, pero también en los últimos años, implica siempre la inclusión de la tecnología, pero no siempre la inclusión de las personas, ¿no? Y ya, como se ve en esta imagen, pues se sigue privilegiando al automóvil. Es un automóvil autónomo, es un automóvil proyectado en una ciudad desconectada, en una ciudad no equitativa, en una ciudad que parece que esa visión no nos impulsa. Lo que probablemente y se mira al día de hoy es que las nuevas tecnologías nos permitan alcanzar realmente ciudades más sostenibles y más habitables y más justas. Entonces, realmente es cómo canalizamos esa tecnología y esas innovaciones para que no sigamos repitiendo una visión segregada, exclusiva y diferenciada, ¿no? De entrada, lo que les quiero poner sobre la mesa también es qué entendemos por micromovilidad. Y nuevamente, como lo habíamos dicho en el webinar pasado, pareciera que no hay ni siquiera un consenso en la micromovilidad, en las definiciones, ¿no? Por un lado, tenemos definiciones de la Micromobility Conference, en donde nos dice que es un transporte urbano enfocado a servicios públicos por medio de vehículos con carga inferiores a 500 kilogramos y predominantemente alimentados por energía eléctrica. Entonces, ahí tenemos, pues desde un pequeño vehículo eléctrico, pero que pesa menos de 500 kilogramos, hasta una bicicleta con asistencia eléctrica, hasta un scooter con asistencia eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta definición realmente queda muy amplia. Y por el otro lado, tenemos una definición como la de NACTO, en donde vemos que la define como una red o sistema de vehículos pequeños desplegados en un espacio público y en renta por tiempos cortos, que brindan mayores opciones de movilidad en distancias reducidas en áreas urbanas. Por vehículos pequeños se entienden bicicletas, scooters y scooters, bicicletas con asistencia eléctrica y otros vehículos pequeños con ruedas diseñados específicamente para el uso compartido y desplegados por compañías de transporte compartido. Pero otra vez, en esta categoría que ya no incluye a los vehículos inferiores a 500 kilogramos, pues podría incluirse, por ejemplo, sí una motoneta con asistencia eléctrica, ¿no? Realmente un scooter asistida eléctricamente. Y el no tener al día de hoy una definición no nos permite generar esta visión a la que en teoría deberíamos de estar caminando, pero sobre todo tampoco nos permite definir lineamientos para cómo actuar en las calles, ¿no? Entonces, al final, la gran pregunta es, ¿estos vehículos tienen entre sí las mismas características, ¿no? O sea, ¿tienen las mismas características de peso, de maniobrabilidad, de velocidad, de diseño, de resistencia, de asistencia eléctrica? Pues pareciera que la respuesta es no, ¿no? Y aquí, citando al buen compañero Javier Treviño, que en algún momento ponía esta discusión en Twitter, y era, pues pareciera que un scooter, por las velocidades que puede desarrollar, se parece más a una motoneta con asistencia eléctrica. Sin embargo, por sus condiciones de peso, se parece más a una bicicleta. Y entonces ahí, si queremos delinear políticas públicas, tendríamos que acordar visiones integradas por diseños, por operaciones, por diferentes criterios que nos permitan llegar a una misma visión. Y entonces, la siguiente reflexión que les haría es poder tratar de ver la historia de cómo han evolucionado estos vehículos, ¿no? Y entonces vemos que surge en 1916 con el Autopet, ¿no? Que en realidad fue un regalo que le hizo una persona a otra, ¿no? Pero era una estructura de metal con un tanque de gasolina, era motorizado,
y finalmente buscaba cubrir la misma necesidad, que era una distancia suficientemente larga como para que caminar no fuera tan práctico, ¿no? Después, en 1930, se retoma como un monopatín manual y se retoma ya no desde un sentido de movilidad, sino como un sentido de juguete. Es completamente de madera, no tiene, puede ser de 2 o 3 ruedas, no tiene pedal de freno y tampoco tiene rotación. O sea, la dirección en realidad no tiene dirección, entonces solamente me permite ir en línea recta. Después, no es sino hasta 1950 que se retoma como monopatín de pedal, con un pedal de aceleración. Ahí se alcanza a ver un poco en la fotografía cómo este pedal de aceleración mecánico pues permite ir incrementando la velocidad del vehículo sin bajar uno de los pies. Y se retoma como una visión de transporte y ya se le incluye dirección. Hasta 1990 regresa en Suiza como un ensamble de una patineta con un modelo metálico ya con un manillar y se puede plegar, ¿no? Se realiza ya en 96 la primera producción en masa y es hasta 2017 cuando en Santa Mónica se retoma como un modelo a través de un modelo sistémico a partir de los modelos sin anclaje de bicicletas se le brinda la asistencia eléctrica o se le incorpora la asistencia eléctrica, tienen la accesibilidad a través del GPS, ¿no? Y se empieza a producir de manera masiva a través de una compañía que se llama Ninebot, que a su vez compra a Segway. Ustedes recordarán, si son lo suficientemente grandes de edad, para recordar el Segway, este vehículo en donde uno iba parado y se puede trasladar también a través de asistencia eléctrica. Ninebot compra a Segway a finales de 2015 y empiezan a producir estos monopatines para los sistemas, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más adelante acerca de Segway. De ahí es bien interesante ver lo que está pasando en ciudades de Estados Unidos, ¿no? Que, ojo, siempre los comportamientos de ciudades en Estados Unidos son mercados muy diferentes realmente a lo que pasa y lo que acontece al resto del mundo. Entonces, pero sí sirve para analizar precisamente esta tendencia. Entonces vemos que las tasas de adopción en general de los servicios de movilidad se han acelerado significativamente en la última década en Estados Unidos. Los servicios de scooter han operado ya por 12 meses o menos, ¿no? en la mayoría de las ciudades en Estados Unidos, y un gran número de personas reporta ya haberlas usado. O sea, la penetración del mercado hasta el día de hoy, sobre todo en monopatines, es muy, muy alta. Cuando analizamos precisamente estos datos, vemos, por ejemplo, comparado con otro tipo de tecnologías en movilidad, vemos que la industria de autos compartidos, con empresas como Zipcar o Car2Go, han tenido 18 años ya de operación en el mercado y a 2018 tienen una penetración en ese año de 16%. Mientras que, por ejemplo, comparado con el ride-hailing, o sea, los servicios de taxi por aplicación, tienen en 2018 una penetración de 40% solo en ese año y con 7 años de operación, con la mitad de años en operación, ¿no? Entonces vemos realmente que la disrupción es muy fuerte. Lo mismo si comparamos los monopatines con los sistemas de bicicleta con y sin anclaje, ¿no? Al final del día, los sistemas de bicicleta compartida llevan ya más de 8 años operando en los mercados en Estados Unidos y tienen una penetración del 13% en 2018, ¿no? Cuando los scooters tienen menos de un año y lograron una penetración del 3.6%. Entonces, sí es muy importante darse cuenta de que esta penetración es una penetración muy fuerte del mercado y sobre todo lo que sería importante es identificar cuáles son los factores que detonan una mayor adopción entre unas tecnologías y otras. Pareciera que el tema de accesibilidad a través de los teléfonos móviles obviamente es un tema muy importante, la disponibilidad, los medios finalmente de inscripción, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos también entonces un tema de una mayor aceptación y una mayor diversidad de usuarios, ¿no? Vemos que un 70% está a favor de los monopatines con asistencia eléctrica, pero también vemos en comparación con la adopción de sistemas de bicicletas compartidas entre géneros, entre hombres y mujeres, podemos ver que
hay una mayor proporción de adopción de mujeres para el tema de monopatines con asistencia eléctrica, ¿no? Vemos tres factores entonces que han acelerado realmente estos mercados en la última década, ¿no? La proliferación generalizada de teléfonos inteligentes habilitados con GPS, que además se ha más que duplicado en la última década. La congestión del tráfico en la mayoría de las ciudades en Estados Unidos está aumentando, o sea, la tendencia en congestión no es benéfica, por lo tanto, pues resulta mucho más rápido y en el caso de Estados Unidos, ojo, no así en Latinoamérica, más barato viajar en distancias cortas, sobre todo de 3 millas o menos, con una bicicleta o con un scooter. Aquí habría que comparar cuál es la eficiencia actual del transporte público en estas mismas ciudades también, porque si lo combinamos con una alta congestión y una gran deficiencia del transporte público, pues entonces es más probable que este tipo de nuevas tecnologías sea adoptada más fácilmente por la población. Y el monto de la financiación privada es el tercer factor más importante de la micromovilidad, que es, pues ha llevado a una adopción más rápida porque hay una posibilidad de poder implementar de manera muy, muy rápida, ¿no? Vemos casos como lo que pasó precisamente en San Francisco, en donde pues, se tuvo una llegada masiva y sin previo aviso, ¿no? Los oficiales locales de la ciudad y los habitantes en su momento criticaron el modelo, criticaron el modelo como un modelo empresarial desconectado de las necesidades reales de movilidad y criticaron haber sentido una arrogancia de parte de las empresas que habían implementado el sistema por no haber consultado previamente. A esto hubo, obviamente, temas de vandalismo y temas de rechazo social. Y bueno, pues el resultado fue una prohibición y una confiscación tanto de bicicletas como de e-scooters. Y posteriormente se hizo un piloto de operación y que, sin embargo, desafortunadamente no contempló a las empresas iniciales por esta misma reacción. Y vemos otros ejemplos, como el de Portland en Oregon, en 2019, en donde sí vemos resultados o números muy positivos, ¿no? Vemos 75,000 viajes en 120 días de pilotos. Las empresas reportan hasta 400,000 usuarios registrados. Se realizó una encuesta de 450 personas y 34% dijo que sí dejaría el auto, ¿no? 19% su auto personal, 15% el auto a través de taxi por aplicación. 48% de los turistas hubieran realizado ese mismo viaje en auto. 6% reportó haber dejado el auto, ¿no? 45% de los usuarios, esto es súper importante, nunca había usado una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, el dato en los sistemas de bicicleta compartida es que el 60% de los usuarios no habían usado una bicicleta antes. Y en este caso, el 45% nunca ha usado tampoco una bicicleta. Entonces, parece que también hay una percepción de acercamiento al vehículo de una manera más amigable, se podría decir, de una manera que se percibe más fácil, ¿no? Que una bicicleta. Y 62% son hombres y 36% son mujeres. Cuando vemos, por ejemplo, el análisis de la operación de las compañías, ¿dónde están operando? Entonces vemos la compañía, las oficinas centrales y las regiones y países donde tienen operaciones. Vemos 4 compañías muy bien posicionadas que son Lime, Bird, Green, con Yellow ahora a través de esta fusión, y Vogo, en donde, por ejemplo, Lime tiene ya presencia no solamente en ciudades de Estados Unidos, sino también en Europa, en México y en Sudamérica. De la misma forma, Bird tiene ya presencia en Estados Unidos, en Europa y en México. Y Green y Yellow tienen ya presencia en México y Sudamérica. Entonces, las expansiones de los mercados a través de estos capitales privados suceden de manera más rápida, por lo que precisamente la adopción de las tecnologías combinada con otros factores pudiera ser exponencial. Si analizamos entonces el modelo de fabricación, por ejemplo, y aquí es donde veníamos a la parte de Ninebot, vemos que las compañías propiamente, digamos, las que mencionamos ahorita, Lime, Bird, Yellow, Green, etcétera, diseñan los bienes y operan y manejan el servicio, ¿no? Sin embargo, la construcción generalmente se hace a través de una tercera empresa, ¿no? En el caso más importante, vemos a esta empresa que se llama Ninebot, es una empresa basada en China, en Beijing, que declara fabricar gran parte de todos los scooters que se producen en el mundo.
de estos monopatines asistidos eléctricamente, teniendo 4 de cada 5 e-scooters provenientes de su manufactura. Y si analizamos quién es Ninebot, entonces vemos que es la constructora actual de Segway, ¿no? Una compañía surgida en 2001 y comprada por Ninebot en abril de 2015, ¿no? Entonces, Segway son estos vehículos que vemos en la parte inferior del lado derecho, que, como decía, algunos de ustedes recordarán, porque se pusieron en su momento también muy de moda en varias de las ciudades, alcanzaban velocidades mayores a los 40 kilómetros por hora. De hecho, una de las, es decir, el vehículo se inventó en 2001 y el empresario siguiente que compró la empresa, desafortunadamente falleció al estar probando uno de estos vehículos y fue muy lamentable. Al final del día, la tecnología no progresó y no progresó debido a que, pues se puede inducir un poco, pues a estos factores de penetración de mercado, de accesibilidad, de hacerlo de manera sistémica, a una serie de factores que no proliferaron en su tecnología, como lo está haciendo hoy en día a través de los monopatines eléctricos. ¿Qué vemos entonces de algunas de las conclusiones? Pues es que es el financiamiento, perdón, vamos a analizar el financiamiento, que es el modelo de capital privado y de riesgo, generalmente usado en las startups de tecnología, que tiene un gran potencial de crecimiento, pero también un gran riesgo, ¿no? Los inversores generalmente son propietarios de estos activos. En 2008, en julio de 2008, por ejemplo, Uber invirtió parte de una ronda de financiación importante de la empresa Lime por $355 millones. Y por lo que se ve que Uber rentará scooters de Lime a través de su aplicación, como en su momento se hizo con Jump antes de la compra, ¿no? El caso de Latinoamérica, vemos que la empresa colombiana Rappi, de entrega de servicio a domicilio, ofrece los scooters mexicanos Green desde su aplicación en Bogotá, y pues eso brinda una mayor accesibilidad, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando vemos una gráfica como esta, en donde vemos las empresas, la inversión levantada, la evaluación y los inversores, pues vemos que precisamente empresas como Lime o Bird lograron levantar una primera inversión de $455 millones y actualmente están ya evaluadas en $1 billón y $2 billones respectivamente, ¿no? Ya realmente llegar a esos niveles de evaluación a través de la presencia en esos mercados, la penetración, pues nos habla de una penetración muy, muy rápida y muy importante, y de un modelo de negocio, y creo que esto es importante recalcarlo, que no necesariamente atiende a la tarifa, ¿no? O sea, realmente sería interesante conocer cuál es el modelo de negocio para la evaluación de $1 billón y de $2 billones de este tipo de compañías, porque realmente esa evaluación pues debe de estar sustentada en algo más, ¿no? Así vemos el resto de las compañías. Un caso que sorprende y es interesante es el caso de Spin con los monopatines de asistencia eléctrica, en donde fue adquirida por Ford el año pasado por y actualmente le da una valoración de 80 a 90 millones de dólares, ¿no? Todas estas empresas generalmente son empresas inversoras que, como decíamos, generalmente pueden poseer parte de los bienes y que pues se dedican a eso, a capitalizar empresas de tecnología en general. Particularmente el sector transporte ha tenido una gran capitalización. Y pues obviamente cuando hacemos el comparativo entre las valuaciones y las inversiones y en dónde operan, en qué tantos mercados tienen las operaciones las compañías, pues vemos por lo menos a las 4 primeras compañías posicionadas en las 2 tablas, tanto Lime, Bird, Green y Yellow, Bogo, precisamente posicionadas en estas mismas primeras 4 posiciones, ¿no? Si vamos entonces a entender también el modelo de operación, es importante entender los costos y los ingresos, ¿no? Por el lado de los costos vemos que los inversores corren a cargo de los costos de fabricación de los bienes, la recarga de las baterías, ya sea que la hagan a través de pago de freelancers que recogen los dispositivos y los cargan en la noche, y por los cuales hay un pago, o bien se hagan cargo de la carga por su propia parte, y también el concepto de rebalanceo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la longevidad media de cada monopatín es entre 2 y 4 meses, ¿no? Entonces, realmente es una longevidad de cada monopatín muy, muy corta. Aquí la gran reflexión es
qué pasa con cada monopatín después de que cumple su vida útil, ¿no? Cuáles son los procesos que las compañías están implementando para tratamiento de sus propios residuos, ¿no? Y si, pues bueno, si no estamos replicando un modelo de desechabilidad con estos mismos bienes. Y por el otro lado, el tema de los ingresos, la tarifa de arranque, ¿no? Es obligatoria al empezar cada viaje, y la tarifa de uso por minuto, ¿no? Finalmente, el número de minutos promedio de cada viaje. Un viaje, generalmente se estima que los viajes están siendo de 2 millas o 3 kilómetros en 10 minutos aproximadamente, ¿no? Con esto, el número de viajes por día y por vehículo, ¿no? Proyectado en los ingresos, y con un uso adecuado, de acuerdo a lo que encontramos en la información, el costo de la inversión del monopatín se podría recuperar hasta en 20 días, que fue el caso que declaró Spin en San Francisco, y por lo tanto el resto es ganancia, ¿no? Entonces, si estamos hablando que un tiempo de vida útil, de acuerdo a las diferentes variables de cada ciudad, como vandalismo, resistencia a las baterías, etcétera, es entre 2 y 4 meses, y el costo de recuperación es en 20 días, pues más o menos entendemos entonces el modelo de negocios, ¿no? Ahora, aquí precisamente el tema es cómo lograr la vinculación entre los intereses públicos y los intereses privados. El interés privado, y no tiene nada de malo esto, es capitalizar precisamente las empresas y tener una ganancia. El interés público es generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Pero entonces, ¿cómo podemos encontrar una mediación en esto, ¿no? Las conclusiones hasta ahora de este estudio, particularmente en Estados Unidos, es que pues está sucediendo, la adopción de este tipo de tecnologías, en particular de monopatines, está sucediendo demasiado rápido, principalmente por el tema de factores de tecnología y diversidad de opciones, ¿no? En términos de movilidad. Las ciudades y el sector privado están trabajando en determinar cómo desarrollar políticas públicas y marcos regulatorios para manejar esta innovación y esta disrupción. Se requiere sí o sí un mayor análisis de la información que generan estas tecnologías, de toda la nueva movilidad, de los sistemas en operación actualmente, precisamente que ayude a guiar estas estrategias de movilidad y micromovilidad. Sin datos, en definitiva, será difícil elaborar políticas y planes efectivos desde el sector público que ayuden a lograr estos objetivos, principalmente en términos de seguridad, equidad, eficiencia y accesibilidad. Y la cooperación entre los sectores público y privado, así como el acceso a los datos de forma pública para monitorear el progreso precisamente de los objetivos que se establezcan en estas políticas, para aprovechar estas inversiones privadas y mejorar la movilidad, debe ser fundamental y debe estar muy bien acordado, ¿no? De ahí que surjan precisamente los principios de movilidad compartida, ¿no? Existen estos principios en donde vemos que se debe planificar ciudades y movilidad de manera conjunta, se debe enfocar a mover personas, no vehículos, se debe enfocar a fomentar el uso eficiente del espacio y de los bienes, involucrar a los interesados en la toma de decisiones, generar un diseño con acceso equitativo, transición hacia cero emisiones. Todo lo que podamos generar debe ser hacia cero emisiones, y por cero emisiones también debemos contemplar los procesos de producción y tratamiento de residuos, buscar tarifas de usuario justas en todos los modos, ¿no? No podemos correr estas mismas tarifas, por ejemplo, de $1 para poder acceder al vehículo y 15 centavos de dólar para poder hacer cada minuto. Es demasiado alto para los mercados, especialmente latinoamericanos y del sur global en general. Generar beneficios públicos a través de datos abiertos, ¿no? Promover la integración y la conectividad perfecta, y pues siempre que los vehículos autónomos deberían de ser compartidos. No podemos seguir generando la misma congestión en vehículos autónomos eléctricos que al final del día nos lleven a más congestión, ¿no? Un poco recapitulando esto, pues ante cada una de las problemáticas, y con esto ya cerramos, hay soluciones, ¿no? Operaciones sin permiso, bueno, pues las soluciones, establezcamos lineamientos generales y vinculación con políticas públicas que tenga una autorización por operación, ¿no? Es decir, que los privados puedan operar en las ciudades sí y solo si se tiene algún tipo de autorización y consenso con la ciudad. Se deben definir y medir objetivos claros, ¿no? Adecuar estos nuevos servicios a las ciudades de forma integral para que puedan ayudar a complementar y cumplir los objetivos de políticas públicas previamente definidos y medibles.
que la ciudad tenga el derecho a revocar los permisos, ¿no? Es una facultad de la ciudad poder revocar el permiso a un operador que no cumpla con requisitos establecidos. Finalmente, la ciudad debe ejercer su derecho de gobernabilidad, no solamente en este aspecto, sino en cualquiera. Deben de generarse y establecerse también algún tipo de indemnizaciones en caso de que autoridades locales puedan exigir estas indemnizaciones en caso de que incurran en alguna pérdida o daño, ya sea a las personas o a la propiedad pública de la infraestructura que se derive del mismo uso del espacio público. Y esto otra vez lo abrimos a todo, no solamente a estos servicios. Ahorita estamos hablando de monopatines y bicicletas sin anclaje, pero hablemoslo con todos los servicios de nueva movilidad y con cualquier nuevo servicio que haga uso del espacio público. La responsabilidad comercial y de fianzas de seguros, que permite que las empresas sean financieramente responsables por los daños que causen, ya sea a los usuarios, a los vehículos, al mantenimiento o por las operaciones, ¿no? Ante un reto o oportunidad como calles inundadas, comillas, de bicis y scooters, realmente aquí tenemos la oportunidad de poder hacer una estimación adecuada de la demanda de la ciudad para esos viajes, que también nos permita, con base en indicadores de población, bueno, de densidad de población, de empleo, de origen y destino, poder estimar el número de vehículos que se pueden obtener, pero además poder evaluar que realmente los vehículos que estén en la ciudad instalados, bueno, en operación, puedan tener al menos un uso de entre 3 y 4 usos diarios. Realmente un monopatín o una bicicleta que se use menos de 3 o 4 usos al día no está sirviendo a la ciudad para el propósito en el cual está establecido. El reordenamiento equitativo de la calle como espacio público, por supuesto que es una gran oportunidad para poder tener menos autos y más espacios para transporte activo. Realmente el tema del espacio no es un problema, el espacio está ahí. El espacio, tenemos la oportunidad de rediseñarlo y de reordenarlo y de poder delimitar. Incluso para los operadores es mucho más fácil. Ahora se está regresando precisamente a este modelo de generar este tipo de estaciones porque permite generar condiciones de rebalanceo y de mantenimiento y de operación mucho más sencillas, ¿no? Al final del día, y como decía Ari Santillán, el buen Ari Santillán de CTS, saludos por si nos está escuchando, pues cómo reaccionamos precisamente a esta, comillas, invasión del espacio público y por qué en términos de la misma invasión que se ha producido durante muchísimos años en ese mismo espacio público a través de automóviles, ¿por qué no reaccionamos de la misma forma, ¿no? Entonces, veámoslo como una gran oportunidad de rediseñar el espacio público, realmente no es un problema. Y bueno, pues que esas oportunidades de rediseño estén siempre enfocadas en los más vulnerables y con las políticas públicas de visiones que concentramos en las ciudades. Al final del día sabemos que estos espacios existen y se pueden reconcebir de muchas, muchas maneras, ¿no? Finalmente, la mejora de condiciones de seguridad como una oportunidad para crear y diseñar más y mejor infraestructura para el transporte activo en general, no solamente para un solo vehículo. La infraestructura segregada demuestra en la mayoría de las ciudades que es la mejor solución para poder brindar y a incrementar la seguridad real y percibida. Compartir información acerca de las distancias, el número de hechos de tránsito por kilómetro recorrido, que es un indicador que necesitaríamos evaluar para toda la micromovilidad, de tal manera que podamos identificar cuántos hechos de tránsito se generan por cada kilómetro recorrido, la localización de estos hechos de tránsito, el tipo de lesiones que se pueden producir o las fatalidades, en fin, una serie de datos que hoy en día se pueden recapitular también gracias a la tecnología, ¿no? Vemos precisamente que pues están estas distribuciones de los espacios, como decíamos hace un momento, ¿no? Y finalmente el tema de datos, ¿no? Ya existen especificaciones, por ejemplo, para el caso de sistemas de bicicletas compartidas, el GBFS o Especificación de Alimentación General de los Sistemas de Bicicletas Compartidas, que se generó por la Asociación Nacional de Sistemas de Bicicletas Compartidas en Estados Unidos y que precisamente es un estándar de datos abiertos para estos sistemas y que hacen que los datos estén disponibles en tiempo real en un formato uniforme, de manera pública y se puedan hacer análisis en general, ¿no? Y pues, por supuesto, cumplir al menos con las legislaciones locales para protección de datos, ¿no? Este tema ya lo tocamos. Bueno, pues finalmente quisiera cerrar muy rápido para precisamente entrar al tema de las preguntas y respuestas.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Es muy interesante el tema y qué bueno que te enfocaste en el tema de scooters, porque como ya les dijo Iván, en nuestro canal de YouTube tenemos unos webinars anteriores sobre el tema más adentrado en bicicleta pública compartida. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera que nos hace Xochitl Marmolejo es si los e-scooters deben compartir espacios en ciclovías y con los biciestacionamientos o se deben considerar otros espacios para este modelo de movilización. Sí, precisamente, y por eso hacía yo un énfasis muy importante en la definición no solo de la micromovilidad, sino de las especificaciones de los vehículos. Como podemos ver, el tema del volumen, el tema de la maniobrabilidad, de las dimensiones de las llantas, de la dirección del vehículo, de la asistencia eléctrica y de las velocidades alcanzadas, juegan un papel trascendental para poder definir no solo al vehículo y el concepto, sino también en dónde pueden y deben circular y por qué, ¿no? Hace unos días también salió una foto publicada de un usuario de un e-scooter en México, circulando en una arteria, en una vialidad restringida, que es el viaducto. Entonces, el tema es en dónde realmente estos vehículos pueden o no pueden circular de acuerdo a las velocidades de circulación. Colombia tiene precisamente una normativa muy interesante porque previamente se empezaron a implementar las bicicletas con asistencia eléctrica, en donde se define que una bicicleta de asistencia eléctrica que supere los 25 kilómetros por hora no puede circular dentro de la infraestructura ciclista segregada. Y esto es porque no hay, las velocidades de circulación son muy diferentes entre una bicicleta normal que tiene un promedio de velocidad de 16 kilómetros por hora versus una bicicleta asistida que pudiera alcanzar más de 25, digamos 30 o 40 kilómetros de velocidad. Cuando nosotros ponemos diferencias en las velocidades, y esto sucede con cualquier tipo de vehículos, pues entonces podemos poner en un posible conflicto y en un posible hecho de tránsito en donde pudiera haber lesionados y heridos. Entonces, realmente ese es un poco el enfoque principal y por eso es tan importante acordar definiciones y acordar especificaciones de vehículos, ¿no? Iván, hablábamos mientras preparábamos este webinar de que el tema de seguridad vial es uno de los temas relevantes en toda esta implementación de nuevas tecnologías, tanto para movilidad no contaminante como movilidad, bueno, con emisiones. Entonces, justo al respecto nos preguntan, y podrías ahondar un poco en el tema de accidentabilidad, si hay alguna estadística respecto a los accidentes versus los accidentes con automóviles. No sé si nosotros tengamos en este momento ya algunos datos al respecto. Sí, precisamente no se tiene mucha información respecto al tipo de accidentes que han sucedido en los Estados Unidos, pero más allá, el primer factor que deberíamos de analizar es el tipo de el accidente por kilómetro recorrido. Es decir, no podemos hacer una comparativa o no es válido hacer una comparativa del número de accidentes de los scooters o de las bicicletas en proporción con el número de viajes y accidentes en vehículos particulares. Es decir, no tenemos las mismas proporciones. Lo que hay que analizar básicamente con este indicador de accidentes por kilómetros recorrido es cuántos accidentes pasan cada que un usuario recorre un kilómetro y qué tipo de lesiones tiene ese accidente y con quién están sucediendo. De cualquier manera, y era el enfoque que poníamos en este tema y que hemos puesto en los medios de comunicación, y retomo las palabras de Rodrigo Díaz, que lo dijo la vez pasada y tiene toda la razón, es el scooter no ha matado a nadie. Es decir, el vehículo por sí mismo no representa un peligro hacia las calles. Son probablemente las calles las que representen un peligro para el vehículo. Entonces, lo que nosotros pujamos es que la ciudad pueda ofertar en todas sus maneras una seguridad completa para desplazarse en la elección que queramos, ya sea caminando en un scooter, en una patineta, en patines, en una bicicleta, de rodillas. Es decir, ¿qué pasa con las personas con una accesibilidad limitada? Entonces, si no pensamos en que la ciudad pueda ofertar y garantizar la seguridad suficiente para cualquier tipo de desplazamiento, entonces estamos poniendo el enfoque de la responsabilidad final otra vez en el usuario
y no en el sistema, ¿no? Entonces tenemos que pensar de manera sistémica, reducir las velocidades de los automóviles, que principalmente son, y de los vehículos de carga, que principalmente son quienes pueden originar un accidente y tener unas consecuencias mayores, rediseñar las calles a través de infraestructura y equipamiento seguro que permita reducir esas velocidades, reprogramaciones semafóricas, en fin, una serie de medidas que de manera sistémica ayudan a pacificar la violencia que se vive hoy en día en nuestras ciudades y nos permiten a su vez hacer viajes en vehículos más ligeros, más sustentables y de manera más segura. Muchísimas gracias, Iván. Hay demasiadas preguntas, entonces si no alcanzamos a completarlas todas, vamos a hacer de pronto una entrada de blog y les recomiendo una entrada de blog que Iván ya escribió sobre el tema y que está publicada en nuestra página de WRI México para que puedan ahondar un poco más. Nos pregunta Jesús Acero, porque hablabas un poco de que los scooters y estos sistemas no dependen básicamente de la tarifa, sino que hay otros componentes que están relacionados a su financiamiento. Entonces, ¿cuáles son las características poblacional, económica, cultural, social y ambiental de la ciudad tipo a la que le interesa llegar a estas empresas proveedoras de dockless y de scooters? Y lo voy a juntar de una vez a estas empresas proveedoras. ¿Cuál es el perfil que les interesa, a qué perfil de personas les interesa llegar? Bueno, no hay un dato específico, sobre todo en el tema de micromovilidad, que pueda citar en este momento y que, digamos, ahí diga o dé la respuesta específica en esto. Lo que podemos analizar son este tipo de tendencias. Finalmente, la implementación de este tipo de vehículos atiende a las zonas más densamente pobladas y en donde se originan la mayor cantidad de viajes. Y esa urbanización pues ha atendido durante los últimos 50 años pues a un modelo segregador, ¿no? Y eso tiene que ver con un modelo urbanizador y no necesariamente al tipo de las empresas, ¿no? Entonces, pues en realidad tendríamos que poner también el enfoque desde ese origen, pero evidentemente pues las zonas centrales son zonas en donde se concentra un menor nivel de marginación, una mayor cantidad de servicios y por lo tanto estas empresas pues pareciera que atienden a esas zonas centrales en donde buscan al final del día pues conectar donde también suceden la mayor cantidad de viajes y se concentra la mayor infraestructura de transporte. Digamos, desde ese sentido es un sentido de lógica de poder implementarse en ese tipo de zonas. También es cierto que, y no es un secreto para nadie, y en ese sentido, ahorita a ver si les compartimos una liga de un artículo muy interesante, desafortunadamente solamente está en inglés, en donde se habla de cuál ha sido la evolución del uso de datos no personales para evolucionar desde nuestras cuentas de correo en Gmail o hasta el uso de buscadores como Google o Facebook o Instagram, para poder automatizar una inteligencia artificial que finalmente produzca modelos de comercialización cada vez más automatizados, basados en nuestros hábitos de transporte, de consumo, de búsqueda. Eso no es un secreto para nadie. Y pues el tema de los servicios de micromovilidad se suman también a esta parte, pues como lo hace, insisto, otra vez nuestra cuenta de correo, nuestra cuenta de redes sociales, cualquier tipo de servicio hoy en día dentro de sus políticas de acuerdo de uso, pues tiene este convenio con el usuario final, donde puede hacer uso de esos datos para venderlos finalmente a terceros y que eso produzca ganancia. Fue muy claro en el tema, por ejemplo, de Google, ¿no? Google entre 2009 y 2011 exponenció brutalmente sus ganancias y su inversión y su capitalización debido a una comercialización de datos. Entonces, bueno, intuimos, aunque no hay mucha información, pues que forma parte de este modelo, ¿no? Bueno, precisamente Cedrián López había hecho una pregunta al respecto, pero creo que la vamos a dar por respondida. Él se refería sobre todo si hay condiciones de seguridad en la información a nivel de los gobiernos latinoamericanos. Pero me parece que tú ya estás hablando un poco al respecto y es que
no hay todavía una regulación que exija a estas empresas prestadoras de servicios entregar la información a los gobiernos para que ahí sea resguardada. Es precisamente lo que recalcábamos, ¿no? Digamos, ¿cómo hacemos converger los intereses públicos y privados? Bueno, el gobierno con este servicio y cualquier otro, y puede ser taxis por aplicación o puede ser el uso de cualquier otro servicio en la ciudad que tenga esta innovación tecnológica, el gobierno, los gobiernos locales tienen la visión y la obligación de garantizar el bienestar y la protección de sus ciudadanos. Y eso implica hacerlo de muchas maneras, desde brindar la infraestructura y el equipamiento seguro hasta garantizar que las empresas tengan una operación local, que puedan responder por el servicio a los usuarios. Si el día de mañana deciden mover sus capitales de inversión a otro tipo de tecnología y cerrar los servicios, como está aconteciendo con algunas de las compañías de servicios de bicicletas sin anclaje en la mayoría del mundo. Digamos, la nota de la semana pasada pues, fue que Mobike cierra las operaciones a nivel internacional y se concentra en sus operaciones en China. Bueno, ¿cómo garantizamos, o en el caso, por ejemplo, de OFO y la quiebra que tuvo, cómo garantizamos que si de un día para otro ya no existe más eso, el usuario esté protegido en términos de que se le devuelva el depósito, en términos de que se proteja el uso de su información, tanto la privada como la de datos de consumo, en términos de que la compañía pueda o tenga la capacidad, así como tuvo, de proveer 10,000 bicicletas en un corto periodo de tiempo, pues también de recoger estas 10,000 bicicletas y llevárselas, ¿no? Y no dejarlas en la ciudad, digamos, de manera desechable. Entonces, lo que decíamos del tratamiento de residuos, compartimiento de datos con la ciudad para poder planificar, todos esos aspectos al final del día forman parte de estos lineamientos de operación, de estas regulaciones que las ciudades deben establecer y acordar con los privados previamente, también para que esos lineamientos establezcan medidas de cómo el gobierno va a poder medir, por ejemplo, pues si yo quiero generar más viajes sustentables y estoy viendo que hay una posibilidad de hacer un cambio modal de medios motorizados a no motorizados, como sucedió en Oregon, en Portland, de 36%, ¿cómo aprovecho como ciudad ese 36% y en dónde debería de estar pasando ese cambio modal? ¿Cómo lo puedo ligar con los sistemas de transporte? Entonces, para eso sirven los lineamientos, para vincular el interés público-privado. Iván, nos hacen una pregunta desde Bogotá, Ana Patricia Herrera, y es que en Bogotá desde 2017 se está priorizando la planeación de proyectos de movilidad sostenible, destacando la conectividad y ampliación del sistema de ciclorrutas. No obstante, estos procesos son de mediano y largo plazo, por lo cual existen problemáticas asociadas a la siniestralidad con actores no motorizados. ¿Cuál sería tu recomendación para adaptar espacios compartidos en sectores que son altamente congestionados por automotores para mantener una micromovilidad segura? Pues precisamente no hay muchos datos. Justamente cuando tratamos de decir que, o decimos que existe una alta tasa de siniestralidad, realmente no tenemos muchos datos. No tenemos el dato y el indicador, por ejemplo, para analizar los hechos de tránsito por kilómetro recorrido. Y ese es el indicador que deberíamos de buscar, porque pareciera que pudiera no ser tan alto, o pudiera ser, o tal vez pudiera ser que sí, pero a partir de ahí pudiéramos entonces implementar medidas. Lo que realmente es un hecho es que finalmente la pacificación, si nosotros pujamos en nuestras propias ciudades para poder compartir espacios de manera segura, distribuirlos de manera más segura en las calles, pacificar nuestras calles, disminuir las velocidades, implementar mayor infraestructura, eso con independencia de las tasas de accidentalidad por kilómetro que se estén dando en bicicletas, en scooters, en patines, en patinetas, nos va a garantizar una transitabilidad más segura. Nosotros hablábamos que en Ciudad de México la tasa de muertos por atropellamiento de peatones son dos peatones al día. Y esa tasa ha venido sucediendo desde hace muchísimos años y es una tasa que existe ahí y que a lo mejor ahora con la micromovilidad tiene una mayor visibilidad. Entonces, la propuesta es que aprovechemos esa visibilidad para mejorar y pedir, exigir a las autoridades una mayor seguridad en las calles a través de un sistema vial más seguro, no solamente a través de una sola medida desagregada, ¿no? Iván, aquí hay una pregunta que creo que abre un poco la polémica,
y es que hablaste de que los scooters pues tienen una vida útil muy limitada. Entonces, pregunta Kay, ¿en qué medida estos nuevos modos de movilidad están redefiniendo el sistema de movilidad, ya que primero no son sustentables por la duración de vida que comentabas, y segundo, están distribuidos en zonas de alta densidad y económicamente activas? Aunado a su pregunta, finaliza con esto y es, este tipo de movilidad responde a intereses económicos, como se dijo, pero ¿hasta qué punto se está privatizando la movilidad en la ciudad? Sí, es precisamente como decíamos, es un tema que nosotros venimos aquí a presentar estas tendencias, estos números, para tener, probablemente acabemos con más preguntas y con más temas que debamos indagar, pero precisamente eso es lo que queremos generar, esa discusión y que podamos ir hacia más información. Justamente nosotros encontramos esta información en donde vimos que el tiempo de vida útil, digamos, considerando diversos factores, puede ser muy corto. Entonces, sin duda también es importante tomar en cuenta que esos 36% de viajes que se hicieron, por ejemplo, de cambio modal en lo del tema de Portland, pues sí, sin duda es preferible que los hagan en un monopatín, probablemente, a que los hagan de manera individual en un vehículo y generen aún más emisiones de las que ya se están teniendo y aún más congestionamiento y una probabilidad de colisión por kilómetro de viaje en automóvil mayor. Entonces, es ahí donde queremos poner el balance de cómo debiera esto anteponerse y qué nuevas condiciones deberían de suceder para que esto se dé de manera cada vez más sustentable, cada vez más segura, cada vez más equitativa, ¿no? Se está dando de manera muy rápida. No alcanzamos a ver si está cumpliendo con las condiciones de seguridad, accesibilidad y asequibilidad. Entonces, esa es precisamente la parte que debemos nosotros preguntarnos y ver de qué manera en nuestras ciudades debe de poder influir así, ¿no? No sé si bajo tu experiencia y toda la investigación que han hecho alrededor del mundo sobre este tema, tengas conocimiento de si existe un parámetro para conocer cuántos e-scooters y bicicletas públicas pueden convivir de manera sostenible en una ciudad. Bueno, lo que decíamos hace rato, hay diversos estudios o diversas posturas. Hay posturas que apoyan en que no debe de haber un límite de vehículos, digamos, de bicicletas o de monopatines, un límite para los servicios operadores. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un cálculo, por ejemplo, para sistemas de bicicletas compartidas, para una ciudad que va a implementar su sistema, existen indicadores en términos de planeación y diseño, como la densidad de población, las zonas de origen y destino, la vinculación con los sistemas de transporte. Existen estos indicadores que nos permiten establecer parámetros mínimos, medios y máximos de cuántas bicicletas puede tener la ciudad por zona, de acuerdo a estas densidades, de acuerdo a estas zonas económicas, de acuerdo a centros de trabajo, etcétera. Entonces, sí existen, si bien es cierto que el planteamiento no es compararlo con que en una ciudad no existe un límite de vehículos motores, o sea, un límite de autos o un límite para las motocicletas, sí debería de existirlo. O sea, debería de existir esta medición y las ciudades sí deberían de tener una estimación de cuántos vehículos debe y qué ocupación debe tener. Y en el caso de las bicicletas, pues también a qué personas van a servir. Porque lo que preguntábamos nosotros es, de acuerdo, una compañía puede llegar y decir, yo puedo el día de mañana literalmente inundar su ciudad con 100,000 o 200,000 bicicletas. La pregunta es, ¿las puedes también operar y mantener? ¿Las puedes también rebalancear? ¿Las puedes también dar un servicio adecuado a los usuarios? Porque no se trata nada más de venir y poner los vehículos en las calles, es decir, fabricarlos en China y traerlos y ponerlos. Se trata de hacer un sistema de transporte que esté vinculado a las políticas públicas. Y eso requiere un esfuerzo, los que sabemos de esto, pues un esfuerzo mucho mayor. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo articulamos esos lineamientos para que realmente los operadores también tengan la capacidad de proveer el servicio, ¿no? Justamente por esto que acabas de mencionar, me parece muy relevante la pregunta que hace Jesús Acero, y es si a las empresas proveedoras de docles y scooters
les interesa un modelo en donde la ciudad financia la operación. Y si de pronto tú conoces algún ejemplo, valdría la pena que lo menciones. No en el caso privado, porque, digamos, por el modelo de negocio que describíamos ahí, el capital está completamente cubierto y sobrecubierto por la parte de la inversión privada. Es decir, no hay una falta o una necesidad de ingreso, al menos para cubrir las necesidades que nosotros identificamos de la fabricación y producción de los vehículos. No se ha establecido tampoco porque sabemos que el compartir el tema del financiamiento, pues también involucra un establecimiento más de un organismo público-privado. Y cuando hablamos de eso, también entonces hablamos de que la ciudad tiene una mayor capacidad de decisión, lo cual, pues en teoría, debería de ser hacia donde avancen este tipo de sistemas. Sin embargo, hasta donde nosotros hemos visto ahora, hay poca involucración en términos financieros por parte del sector público. Generalmente todo el capital y toda la inversión en términos monetarios está por la parte privada, pero así también las capacidades de decisión sobre los niveles de servicios, sobre las tarifas, sobre el número de vehículos o sobre la operación y el mantenimiento. Y entonces, pues, digamos, atiende mucho a un modelo completamente privado, ¿no? Bueno, y creo que voy a ir cerrando con esta pregunta porque ya también otra persona la había hecho, y es cómo saber que esta modalidad de la movilidad no es una respuesta a una tendencia o una simple moda, más que una respuesta para alcanzar una movilidad no motorizada sustentable, ya que pues, las ciudades latinoamericanas parece que no están totalmente adaptadas para esto. A ver, lo que no hay que perder de vista es que hoy en día la movilidad activa, y por esto entendemos caminar, andar en bicicleta, trasladarse en patineta o en cualquier otro modo no motorizado, en la gran mayoría de las ciudades del mundo es no la movilidad alternativa, es la movilidad principal. Y esto no hay que perderlo de vista, señores, por favor. Nuestras ciudades, especialmente en Latinoamérica, dependen de la movilidad activa, es decir, de caminar y andar en bicicleta, entre un 25 y un 30% en las ciudades. De hecho, pues no nos sorprende, por supuesto, que el dato en Ciudad de México sobre 34 millones de viajes sea que 30% de estos 34 millones de viajes se realizan solamente caminando. Y esto es porque todavía nos falta una gran accesibilidad al transporte público y un gran incremento a la seguridad. Entonces, la movilidad activa no es una moda, ¿no? La movilidad activa es en realidad la movilidad de la que depende gran parte del mundo, especialmente en el sur global, Latinoamérica, África y sureste asiático. Sin embargo, no cuenta hoy en día con las condiciones de seguridad, por lo que la estrategia de las ciudades debe ser atraer y retener esta movilidad activa y complementarla con su oferta de transporte. Y dado que es el tipo de movilidad que requiere menor inversión y que genera beneficios a corto plazo más rápidos, entonces debería de ser también pues parte de las políticas públicas que se pudieran implementar de manera más rápida. Claro que no estamos tomando en cuenta el cambio cultural, pero en definitiva la respuesta es la movilidad activa y en especial para nuestros contextos del sur global no es una moda. Los nuevos modelos pudieran ser diferentes y es precisamente la gran pregunta de este webinar. ¿Cómo hacemos que estas nuevas tecnologías de accesibilidad, de asistencia, pues toda la parte que proveen nueva, se pueda aprovechar de manera más accesible? Porque, pues imaginen a una persona yendo en un monopatín en África, ¿no? En donde pues a lo mejor es un niño que necesita recorrer una distancia de 15 kilómetros para llegar a la escuela. Sin duda, una bicicleta o un monopatín le pudiera ayudar muchísimo en el día con día para llegar a la escuela con menos hambre, menos cansado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realmente llevar eso y transitar de un modelo completamente público o completamente privado a una implementación más pública-privada con mayores beneficios? Pues Iván, te adelantaste justo, quería como que cerráramos con eso y es la visión hacia futuro, cómo es que estos sistemas se pueden vincular a nuestros modelos de transporte integrados para pues realmente ser un apoyo a la solución de descarbonizar nuestras ciudades en América Latina. Creo que pues damos por terminado el tema de las preguntas porque ya se nos completó el tiempo. No sé si quieras dar una última idea para Sí. poderles
Listo, sigue. Gracias, Valeria. Nada más recalcar 3 puntos que precisamente era un poco lo que ahorita se está analizando en el mercado de Estados Unidos y que a partir del análisis del mercado de Estados Unidos, que tiene un mayor avance, pues valdría la pena ir haciendo adaptabilidades, pero el análisis de datos es fundamental. Sin datos y sin cooperación del sector público y privado, esto no avanza porque no hay cómo superar estas preguntas que tenemos sobre cómo están funcionando, de qué manera están funcionando y para quién están funcionando en todos los términos: seguridad, políticas públicas, realización de viajes, etcétera. Entonces, debe de haber este compartimiento de datos y que ese compartir datos genere políticas públicas de manera que haya pues indicadores de ciudad que permitan evaluar el desempeño y a su vez puedan, como decía don Jesús Acero, plantear los modelos más público-privado y que pueda haber una colaboración. Es decir, recordemos que esto también fue el surgimiento de las empresas de transporte al día de hoy como las conocemos, o de los sistemas BRT. Es decir, fue una nueva tecnología implementada que al final del día, y de los sistemas de bicicleta compartida, los gobiernos pueden aprovechar y pueden incrementar para incrementar el alcance de la movilidad. Desafortunadamente, no hemos visto que haya pasado, por ejemplo, con los sistemas de bicicleta compartida, que han demostrado ser una solución muy viable y muy barata para los gobiernos locales, y aún así los gobiernos locales no del todo han llegado a hacer las inversiones suficientes como para que esto pueda llegar a más porcentaje de la población. Así que, bueno, la invitación es a seguir haciendo el análisis de información y poder ver proponer de qué manera se aprovechan mejor estas tecnologías. Muchísimas gracias. Les agradezco, Iván, agradezco tu presentación, realmente es muy interesante cómo abordas el tema y los invito a que lean algunas de las publicaciones que tenemos referidas en el portal de cityfixlearn.org, en las que Iván ha participado, para que puedan ahondar un poco más en este tema de la micromovilidad. Les agradezco además su participación y les invito a nuestra próxima sesión el 28 de marzo, en la que nos acompañará Gisela Méndez para hablarnos del uso de datos en la discusión de la política de movilidad en México. Además, con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les enviaré por correo electrónico una breve encuesta para que puedan apoyarnos en mejorar estos procesos. Si quieren conocer más de nuestra oferta de capacitación, pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter estamos como @WRI_ciudades. A todas y todos, muchísimas gracias por su participación.